Para los que no ingresaron la sesión pasada, la dinámica de la clase, ahorita voy a dar algunas indicaciones breves sobre el último trabajo. Recuerden que la próxima sesión del próximo sábado pues va a ser la última. Entonces ahorita voy a dar una explicación de cómo se va a llevar a cabo el proyecto. Posteriormente vamos a hacer una lectura comentada. Obviamente no nos va a alcanzar el tiempo de revisarla toda, pero es con la finalidad de continuar con los temas, de comentarla entre todos, que participen y que además que les sirva a ustedes en sus ratos libres, pueden terminar esa lectura que les va a servir. Trata sobre la cultura del derecho. Entonces, primero quiero mencionar sobre las tareas. Por ahí hay algunos compañeros que me preguntan que si le pueden entregar. Ya ven que yo les pongo un tiempo límite, un día y hora límite. Pero aún así, si ustedes se pasan, si no pudieron entregarla, por decir el día viernes, pueden entregármela hoy o mañana, en el entendido que obviamente no va a tener la misma validez, ¿sí? Por eso se les da cierto tiempo, pero es mejor que sigan sumando puntos y no se queden rezagados sin entregar sus tareas o sus proyectos. Yo entiendo cada una de las situaciones de ustedes, de que a veces por fallas técnicas, fallas de la conectividad, cuestiones familiares o personales, no sé, pero por eso tienen mi número. Entonces, hay varios compañeros se han comunicado conmigo. También estoy en la disposición de contestar las llamadas. A veces me cuesta trabajo porque por lo regular no contesto números que no conozca, pero pues ya estoy haciendo la excepción porque obviamente yo sé que alguno de ustedes quiera comunicarse conmigo. Tienen la oportunidad de hacerlo por WhatsApp o por llamada, no hay ningún problema, pero sí es importante que cumplan, tanto con el registro de la asistencia como con las tareas, ¿sale? Ahora, el proyecto va a ser un ensayo. Yo les voy a dar el tema, obviamente en el Classroom, les voy a explicar todo, cómo debe de ir, su portada, el tipo de letra, el tamaño, todo les voy a explicar en el Classroom. Yo les voy a dar también el tema con el que van a elaborar ese ensayo y también les voy a publicar en el Classroom unos archivos que les va a servir a ustedes a la hora de citar. Recuerden que el ensayo se deben de integrar citas bibliográficas. Entonces, desconozco si alguno de ustedes sepa mucho o poco cómo citar, pero no se preocupen, yo les voy a compartir un documento de la norma ZAPA en su 7ª edición, donde ustedes puedan citar de la manera correcta, ¿sí? Ver si va primero el apellido o el año o etcétera, el número de página de donde están citando, etcétera, ¿sí? Permítanme. ¿Y para cuándo sería ese proyecto, profe, ese tema? O sea, ¿para cuándo lo pondría usted ese material? Está planeado para el día viernes, el próximo viernes, antes de la medianoche, ¿sí? Dándoles oportunidad. Lo hago hasta medianoche, entendiendo que algunos trabajan por las mañanas, otros trabajan a media tarde, entonces tienen oportunidad de, de enviarlo hasta esa hora. Repito, si no pueden entregarlo el viernes, entréguenmelo el sábado, mándenme el sábado, mándenme un mensaje para yo estar enterado. Después, en esta sesión se va a realizar un examen, ¿sí?
en esas 2 sesiones. Va a ser un examen muy sencillo. Entonces, vamos a ver temas que hemos visto. Rosalba Zamorano, el viernes 16 es el día límite para entregar el proyecto. Y vamos a revisarlo entre todos el día sábado, el proyecto, y vamos a contestar el examen. ¿Sale? El examen va a ser por medio de tipo cuestionario de Google. Entonces va a ser muy práctico, la verdad. Después de ese día, del día sábado, pues bueno, yo tengo que calificar. Entonces, por eso sí es importante que asistan, que cumplan con eso, y si alguien está retrasado, si hay algún compañero que no ha entregado la primera tarea o alguna actividad o algo, la realizan y la mandan, ¿sí? Para que tengan por lo menos ir sumando su puntuación. Me ha pasado que hay alumnos que no están registrando su asistencia en tiempo y forma, se rezagan con las tareas y ya en el último momento ya quieren enviar todo. Y hay veces que yo ya reporto su calificación y es difícil hacer esa modificación de ese número, de esa calificación que ustedes vayan a obtener. ¿Hasta aquí hay alguna duda o continuamos con la clase? Continuamos, profe, no hay duda. Alejandra Morales, las tareas que he encargado y que ustedes han enviado ya están calificadas. Lo que pasa es que no estamos autorizados para compartir calificación, sino eso está al último. ¿Sale? Bien, bueno, aquí a compartirles. Esta lectura se llama El Derecho como Ciencia, de Mabel García Silvana. Sí lo están viendo todos en pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Okay. Sí, profesor. Esta tarea es rescatada de un sitio web que se llama Redalic. Ahí está en la pestaña. ¿Por qué les menciono esto? Recuerden que tenemos una biblioteca virtual que la UNT nos ofrece, que también es una buena opción al momento de ustedes realizar un trabajo de investigación. Ahí tienen la biblioteca disponible, pero les sugiero, yo en lo personal utilizo documentos de Redalic. También hay otros sitios web muy buenos, pero esta revista es muy confiable, la verdad, y tiene muchos temas muy variados y son lecturas muy buenas y están fundamentadas y están cada quien con su autor, con su editorial y todos los datos que nosotros nos interesen. Este documento habla primero que nada sobre la complejidad de definir lo que es el derecho como ciencia. Ahorita vamos a ver cuál es esta complejidad y también vamos a ver cómo se ha manejado esos derechos y esas ciencias desde el siglo XIX hasta pues ya la era moderna, después del siglo XX, el siglo XXI, perdón. Les digo, a lo mejor no nos va a alcanzar el tiempo de revisarlo todo, de llegar hasta el siglo XXI, pero ustedes ya sabrán si tienen la posibilidad, si están interesados,
concluir esta lectura. Bien, empiezo con el resumen. ¿Sí? Nos dice: la condición científica del derecho no tiene aún consenso unánime y el debate entre los pensadores del derecho permanece vigente y con fuerza. Las dificultades en este tema se presentan desde el momento mismo en que se intenta explicitar el concepto y contenido de la ciencia del derecho, pues la propia definición del objeto de la ciencia resulta controvertida. A lo largo de los siglos se han propuesto diferentes visiones acerca de la ciencia del derecho, su finalidad y contenido. Todas ellas contribuyeron en su formación. Existen también tesis negatorias del carácter científico del derecho. Y bueno, tenemos las palabras clave, el abstract y la introducción. ¿Sí? Voy a leer de manera rapidita la introducción. Dice: recurrir a la epistemología como filosofía de la ciencia en su enfoque hacia la problemática del saber jurídico implica adoptar una actitud reflexiva y crítica respecto a la propia ciencia, que tiene por objeto al derecho. Y ya que nunca antes en nuestro desempeño profesional nos habíamos formulado la pregunta acerca de la condición científica o no de nuestro saber, nos pareció importante abocarnos en estas páginas a la ciencia del derecho. Al abordar la bibliografía sobre el tema, advertimos que contrariando nuestro prejuicio respecto a la cuestión, la situación científica del derecho no tiene aún consenso unánime y que todavía el debate entre los pensadores del derecho permanece vigente y con fuerza. Sobre el final del trabajo exponemos nuestro punto de vista y contribuciones personales con relación al tema en estudio, no sin antes analizar los cuestionamientos que se formulan tanto en torno al concepto como al objeto y contenido de la ciencia del derecho. Especial atención prestamos a los aportes que en su evolución fueron realizando los grandes forjadores de esta ciencia y exponemos ciertas visiones particulares, considerando asimismo algunas de las disposiciones que discuten el carácter científico de este saber. Aquí pues nos da la explicación sobre este documento, de qué manera nos vamos encontrando los temas, cómo se va desarrollando. Por favor les pido no activen su micrófono a menos que vayan a participar, por favor, por respeto a todos. Bien, el primer subtema nos dice el carácter problemático de la delimitación del concepto, objeto y contenido de la ciencia del derecho. ¿Alguien que desee empezar con la lectura? ¿Yo, maestro? Marisa. Dice, Ok, ¿quién? dice Bertrand Russell, la ciencia es lo que conocemos y la filosofía es lo que no conocemos. Sin embargo, definir la ciencia es todo aquello que conocemos. No es una tarea sencilla, entre otros motivos, porque la expresión es ambigua, pues se utiliza tanto para describir las actividades consideradas científicas, el proceso como para el conjunto de procesiones que constituyen el resultado de tales actividades, el producto, y porque adolece también la vaguedad o imprecisión, ya que no existe un conjunto de propiedades necesarias y suficientes para el uso de término, lo que deja una zona de penumbra constituida por actividades a las cuales vacilaríamos en aplicar o no el término. Intentando algunas conceptuaciones, podemos tomar la siguiente: saber científico
supone un sistema de conocimientos ciertos y probables respecto de un determinado sector de un objeto de la realidad universal, a los que es posible acceder a través de una adecuada fundamentación metodológica. Y en punto a esta última característica nos resulta gráfica la explicación de Ricardo Jambur cuando dice que una ciencia en el sentido no es otra cosa que un sistema de decisiones metodológicas en el que se insertan los datos de la realidad una vez identificados e interpretados por el mismo sistema, como los libros de la biblioteca, se ordenan en los estantes y evolucionan, se modifican del modo en que los estantes se construyen cuando lo creemos preciso a la medida de los libros que tenemos o imaginamos que tendremos algún día, pero sin conceptualizar la ciencia. Ahí, compañera, gracias. Gracias, Liliana. De nada, profesor. José Manuel García, ¿usted quería también leer, compañero? Sí, profe, sí, así es. Ok, adelante. Pero si conceptualizar a la ciencia, pero si conceptualizar a la ciencia en general es una tarea ardua, aún más lo es explicitar el concepto y contenido de la ciencia del derecho. Confluyen en esa dificultad numerosos obstáculos. En primer término, se señala que es de por sí equívoco individualizar con la misma palabra derecho tanto el objeto del estudio, paréntesis el derecho, como el estudio del objeto, es decir, la ciencia. El segundo término, y he aquí quizás la mayor dificultad, la propia definición del objeto de la ciencia no logra consenso. Así se resalta que en pocas disciplinas científicas, como en el derecho, la polémica respecto de su objeto propio ha sido motivo de tanta opinión divergente. Ni los físicos, ni los químicos, ni los historiadores tendrán tanta dificultad para definir el objeto de su estudio como tienen los juristas. Continúe, compañero, por favor. Profe, perdón, yo tengo una duda. Discúlpame, compañero. A ver, dígame. Ok. Continúo, profe. Profe, es que yo tengo una duda. Perdóname, Dígame. compañero, por interrumpir la lectura. No, no hay problema, no hay problema. Pero desde que empecé a leer el contenido que nos envió, habla mucho de los juristas y es algo que a mí no me queda claro qué son los juristas. Se refiere a las personas que, digamos, estudian o... Miren, aquí lo tengo. Yo también, de hecho, sí tuve esa duda del primer momento cuando estuve leyendo el documento, pero son las personas que se dedican al estudio o que han trabajado en derecho, ¿sí? Como personas jurídicas, un personal jurídico, ¿no? Que han hecho investigaciones o que han hecho estudios sobre el derecho. Como los ministros de la Suprema Corte. Exactamente, sí, son personas ellos que, juristas, ¿verdad? sí, son personas que a lo largo del tiempo o se han dedicado al estudio o lo están ejerciendo profesionalmente. Ah, ok, entonces por eso es que al momento de que se refiere a los juristas también habla de los científicos y los estudiadores. Sí, pues bueno, lo que yo entiendo ahí es que dice que el problema de nadie tiene tanto problema en las otras ramas como la química o la historia, porque los que son estudiosos de, por ejemplo, los historiadores o las personas que hicieron tratados de química,
ellos no tuvieron tanto problema para delimitar el objeto de estudio Sí, como los juristas que son los pensadores o los que son los estudiosos del derecho. sí, sí. Me imagino Sí, eso es lo que yo entendí. entran en esa controversia, ¿no? De poder hacer ese estudio y hacer una definición como tal, como lo son en otros temas, en otras ramas, que hay una definición precisa de lo que es el estudio del derecho o el derecho. Pero ahorita también Profe, la lectura vamos a ir resolviendo esa duda. Dígame. No sé si me esté fallando a mí el internet o sea usted, es que se escucha como que distorsionado. Sí, ahorita me apareció en la pantalla, permítame. Sí. Ahorita también a mí me apareció en la pantalla que era como inestable la conexión. ¿Ahí me escucho bien? Sí, Sí, ahí sí se escucha bien. Sí, Sí, profe, se escucha bien. Ok, Sí, muy bien. profesor. ahí es como que de repente la señal falla porque Sí, se corta mucho. sí. Bueno, vamos a continuar con la lectura. Muchas gracias, José Manuel García. ¿Alguien que desee tomar la lectura? Yo, maestro. Yo, profe, Adelante. ¿Con quién? Perdón. A ver, es que aquí en la pantalla no me sale. Yo tenía manita Cintia, levantada, pero no sé. Cintia Sí. Yáñez y después vamos con Brian. Se me pasó, compañero, discúlpeme, ya tenía ratito con la mano levantada. Vamos Ajá, con sí. Cintia, después con Brian. Y ahorita voy a revisar quién más tiene aquí la manita levantada. Ok, prosigo. Contribuyen a tal incertidumbre las siguientes circunstancias. El carácter ambiguo del término derecho. En efecto, la misma palabra tiene varios significados relacionados estrechamente entre sí. Así, puede ser entendida como derecho objetivo, es decir, como sistema o conjunto de normas, como derecho subjetivo, esto es, como facultad, atribución, permiso, etc. Y finalmente, como el estudio o investigación del derecho a que hacemos referencia. También que la expresión derecho es vaga. No es posible anunciar propiedades que deban estar presentes en todos los casos en que la palabra se usa. Algunos señalan el carácter coactivo, otros que deben tratarse de directivas promulgadas por una autoridad y estas quienes eligen como propiedad deben consistir en reglas generales. Y finalmente que la expresión derecho tiene una carga emotiva. En efecto, derecho es una palabra con significado emotivo favorable, pues se dice que nombrar con esta palabra un orden social implica condecorarlo con un rótulo honorífico y reunir alrededor de él las actitudes de adhesión de la gente. Cuando una palabra tiene carga emotiva, esta perjudica su significado cognoscitivo. Volviendo a la dificultad en cuanto a la propia definición de lo que se entiende por derecho, tampoco existe consenso sobre cuál es el contenido concreto del derecho, cuál es el ser del derecho, acudiendo a las respuestas que los juristas han dado en el devenir histórico, podemos encontrar tantas como autores, porque cada uno tiene su concepción del derecho. En un intento de sistematización, podríamos agruparlas en diferentes corrientes de la filosofía jurídica, según la concepción del derecho que defienden. Básicamente sin perjuicio de reconocer que pueden implicar un simplismo quizás inadecuado. Ellas serían tres: el iusnaturalismo, el iusformalismo o positivismo y el iusrealismo, sin ignorar la existencia de toda una gama de concepciones intermedias como son la analítica, la deóntica, la egológica, la estructuralista,
la funcionalista, la histórica, la iusmarxista y la semántica, entre otras. Cada una de estas metodologías cuenta con una concepción propia del derecho al resaltar un elemento o característica de él. ¿Prosigo? Así, la corriente iusnaturalista, tanto en su vertiente laica como racional, reduce el derecho a un contenido intrínsecamente justo y natural, ya que para ella el derecho es un valor. Allá está, de aquel lado. El iusformalismo o positivismo jurídico, por su parte, en su insistencia por la separación estricta del derecho de la ética, moral y religión, y en la independencia de toda consideración valorativa, limita el derecho en un análisis de las interrelaciones lógicas de las normas jurídicas. El derecho se reduce a las normas jurídicas sin importar su contenido justo o no. Por último, el iusrealismo considera el derecho como un hecho eficaz o real, y la ciencia del derecho, por lo tanto, es una ciencia empírica que se debe ocupar del ser de la conducta humana, entendida como un conjunto de fenómenos o hechos eficaces o reales. El objeto de estudio no son las normas ni los valores, sino los hechos. Se acepta el carácter normativo de la ciencia no por estar compuesta de normas vigentes, sino porque los hechos sociales se refieren forzosamente a esas normas. Ok, hasta ahí, Cintia, muchas gracias. Si se fijan, aquí ya primero vimos las diferentes metodologías para la definición de lo que es el derecho, y aquí la primera nos decía que era algo, que el derecho es algo natural, ¿sí? Y después, cada metodología vamos a ir viendo su propia definición, su punto de vista. Para algunas tiene variables en los derechos, pero vamos a revisarlo. Tengo a Brian y posteriormente a Seferino Huerta. Brian Alejandro Hernández. Sí, maestro presente. Sí. Ok, usted tenía la mano levantada, ¿verdad? Sí, así es. Ok, continuamos. Con un propósito, digamos, conciliador y tal vez pretencioso, al apuntar a un ideal del derecho que sea al mismo tiempo justo o natural, vigente o formal y eficaz o real, surge la teoría tridimensional del derecho, por la cual el derecho conserva las tres dimensiones, valor, norma y hecho, pero estrechamente unidas entre sí en relaciones de esencial implicación, no existiendo uno que sea más importante que los otros, pues no solo se exige recíprocamente, sino que actúan como uno solo. A las dificultades ya reseñadas, cabe agregar una última, la propia descripción de lo que forma el contenido de la ciencia del derecho. Así, la expresión ciencia del derecho o ciencia jurídica o jurisprudencia, utilizadas como sinónimos, se emplea en tres sentidos. En un sentido amplísimo, abarcando todas las disciplinas jurídicas, incluso la filosofía del derecho, y se habla así de las ciencias del derecho. En este sentido, las ciencias jurídicas abarcarían, además de la propia filosofía del derecho, a la teoría general del derecho, para quienes la consideran disciplina independiente de la filosofía del derecho, la historia del derecho, la sociología del derecho, la psicología del derecho y la ciencia del derecho comparado. En un sentido semirrestringido,
comprendiendo todas las ciencias jurídicas como la exclusión de la filosofía del derecho, en sentido estricto, como sinónimo de dogmática jurídica, entendida como la ciencia que tiene por objeto la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y un lugar determinados, y el estudio de los problemas relativos a su interpretación y aplicación. Los aportes en la evolución de las ciencias del derecho. La ciencia del derecho se ha ido construyendo y enriqueciendo en el deber histórico con el aporte de muchos y muy encumbrados filósofos del derecho. Haremos referencia a algunos de los más importantes sin pretensiones de exhaustividad ni completitud, con el objetivo de exponer al lector algunas de las diferentes visiones que la ciencia del derecho, su finalidad y contenido se han propuesto. Ok, muchas gracias, Brian. De nada, maestro. Seguimos con Seferino Huerta. Sí, ¿qué tal, maestro presente? Buenos días a mis compañeros. Buenos días. Adelante, compañero. Ok, amigos. Dice aquí la construcción de la ciencia del derecho durante el siglo XIX. Dice aquí la escuela histórica del derecho. La moderna ciencia del derecho comienza con Federico Carlos de Savigny y su pensamiento llega hasta nuestros días. Además de su importante contribución a la teoría de las fuentes y de la interpretación, cuando en las sentencias de los tribunales y en los escritos doctrinarios se hace hoy referencia a los institutos jurídicos. Se está, de algún modo, evocando el aporte de Savigny, a la ciencia del derecho. Los institutos jurídicos a los Savigny conceptúa como aquellos modos de comportamiento o relaciones de vida concretos y a la vez típicos, como el matrimonio, la patria potestad, la compraventa, que son observados en general por los ciudadanos como jurídicamente vinculantes, son en el pensamiento de Savigny el punto de partida y fundamento de la evolución del derecho. Ok, gracias, Seferino. Sí. Vamos a parar aquí la lectura comentada. Ya nos quedan nada más 4 minutos de lo que es la sesión y nos va a cerrar. Entonces, ya tomé el registro de participación de cada uno de ustedes. Los que no tuvieron oportunidad, bueno, tenemos la siguiente clase con la historia del derecho mexicano. Entonces, no sé si tengan alguna duda, si les pareció bien esta lectura hasta aquí, y ya ustedes en su tiempo libre pueden leerla. De todas maneras, se los voy a compartir en el Classroom. Sí, está bien, maestro. Sí, gracias, profesor. Gracias. Sí, de nada. Nomás tengo una duda. Sí, dígame. Es sobre el proyecto que nos iba a encargar. Usted nos va, ¿cuándo va a ser desde que tenemos para entregarlo? ¿Y cuál va a ser el tema exactamente de que vamos a tratar el ensayo? Bueno, el día de mañana, más seguro mañana, yo publicaría en el Classroom la tarea con todas las instrucciones y las especificaciones con las que voy a evaluar ese ensayo. Ustedes van a tener hasta el viernes antes de la medianoche para poder entregar ese proyecto, ese ensayo. Ahí en esa instrucción del Classroom, ahí va a venir, el tema con el que vas a trabajar ese ensayo. Ok, profe, muchas gracias. Okay, no de nada. Cerramos esta sesión y nos vemos en punto a las 12.